¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este curso en el cual vamos a aprender acerca de Solid en el contexto de C Sharp. Es un curso muy interesante que les va a ayudar mucho, les va a apoyar mucho, sobre todo si están viendo el curso de programación orientada a objetos o incluso si ya están llevando el curso de patrones de diseño de software. Solid complementa muy bien todo esto y les va a ayudar a entender muchas cosas más. Bueno, pues para poder empezar necesitamos cumplir con algunos requisitos y es saber programación en C Sharp, tener un buen nivel de programación en C Sharp y también saber acerca de programación orientada a objetos, ya que todo lo que vamos a estar viendo, bueno, pues está en el contexto del paradigma orientado a objetos. ¿Qué es esto de Solid? Bueno, Solid es un acrónimo. Como tal, cada una de esas letras va a representar un principio de diseño que nosotros vamos a estar utilizando para crear mejor software. Entonces, en Solid vamos a tener nosotros 5 principios de diseño, pues para que el software sea más fácil de entender, de mantener y también flexible. Lo creó Robert Martin, pero fue Michael Feathers quien hizo el acrónimo como tal. Entonces, en Solid tenemos 5 principios, que son los que están ahí y desde luego, bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos en las lecciones. La forma como vamos a estar trabajando es la siguiente. Vamos a tener una lección en la cual vamos a aprender la parte teórica con relación a uno de estos principios y tendremos un pequeño ejemplo en código, un pequeño ejemplo en el cual nosotros no estamos aplicando el principio, tenemos un código que no está aplicando el principio o que tiene determinado problema. En la siguiente lección, entonces nosotros vamos a llevar a cabo el refactor, vamos a componer ese código aplicando el principio, de tal manera que nosotros podamos ver cómo podemos ir utilizando cada uno de estos principios y cómo el utilizarlo correctamente pues nos ayuda a tener mejor software. Entonces, por favor, no se desesperen, van a ser lecciones pequeñas, eso sí, pero una va a ser teórica con un software que muestra un problema y la siguiente es la lección en la cual aplicamos el principio para resolver ese problema o para mejorar el software en particular que nosotros tenemos ahí. El primer principio con el que vamos a trabajar es el que conocemos como Single Responsibility Principle, es decir, principio de responsabilidad única. Este principio es sumamente importante para la programación orientada a objetos. Es muy importante para el paradigma, ya que básicamente el paradigma se está basando en esto. ¿Y qué es lo que nos indica este principio? Que cada clase debe de hacer solamente una cosa, es decir, cada clase que nosotros estamos haciendo debe de tener una única responsabilidad. Aquí mucho cuidado, no estamos diciendo que cada clase solamente puede tener un método, porque decimos, tiene que hacer solamente una cosa. No, no estamos diciendo que solamente tenga un método. Estamos diciendo que cada clase debe tener solamente una responsabilidad. Y adentro de esta responsabilidad, bueno, pues puede llevar a cabo varias acciones, acciones diferentes, pero todo adentro del mismo contexto de esta responsabilidad que debe de tener la clase. Esto es algo muy importante. Si nosotros tenemos una clase que tiene múltiples responsabilidades, entonces va a ser más difícil darle mantenimiento a ese software, va a ser más difícil extenderlo, va a ser más complicado encontrar errores. Por eso es sumamente importante este principio. Este principio nos dice que la clase solamente debe tener una razón para cambiar. No debemos de tener múltiples razones para cambiar. Quizá esto suene extraño, pero bueno, cuando veamos el ejemplo ya en código va a resultar más fácil de entender. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Solamente debe de tener una responsabilidad. El principio, pues obviamente nos va a dar beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos al aplicar este principio? Bueno, pues que el código es menos complejo, es más fácil de leer, de entender y de modificar, el mantenimiento se facilita, permite una mejor reutilización de la clase, hay más coherencia entre los métodos y la clase y los métodos tienden a ser también más compactos. Sin embargo, bueno, también podemos tener algunas desventajas con este principio.
ya que el principio como tal se aplica de forma subjetiva, no hay una regla formal y estricta, sino que nosotros ya basándonos en la experiencia, en el buen diseño que nosotros estemos haciendo, bueno, pues ahí vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tiene esa clase y bueno, vamos a decidir cómo colocarla. En proyectos previamente creados puede ser difícil e incluso complicado aplicarlo, sobre todo si está muy mal diseñado ese proyecto, si las clases contienen múltiples responsabilidades, múltiples razones para cambiar, bueno, pues se puede complicar un poco. Entonces, es una desventaja en proyectos previamente creados, precisamente por todo este trabajo extra que nos lleva el tener que implementar este principio por todos los cambios que tenemos que llevarlo a cabo. Por eso es mejor aplicarlo desde el inicio, aplicarlo desde que estamos comenzando con el proyecto. Si este principio no se aplica correctamente, bueno, pues podemos tener algo de problemas. Igual, si exageramos el uso de este principio, podemos tener algo de problemas y esos problemas básicamente van a ser desorganización adentro de nuestro proyecto. Esto sucede si lo exageramos demasiado o no lo aplicamos correctamente, no lo aplicamos como debe de ser. Muy bien, entonces ya tenemos el concepto de este principio. Vamos a llevar a cabo la creación de algo de código. Vamos a crear primero un proyecto en el cual no se esté aplicando este principio. Vamos a ver la problemática que tiene y luego cómo lo vamos a corregir. Muy bien, pues estamos en Visual Studio y por favor creen un nuevo proyecto. Yo le he llamado Single Responsibility 1. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Acá vamos a tener una clase, pero esta clase la vamos a crear sin tomar en cuenta el principio que estamos viendo. Ok, entonces por favor adicionen una nueva clase que es la clase empleado. La clase empleado va a tener nombre, puesto, edad y sueldo. Nombre es de tipo string, puesto es de tipo string, edad es de tipo entero, sueldo es de tipo doble. Luego vamos a tener su constructor en el cual pasamos los parámetros y colocamos esos valores que estamos recibiendo por los parámetros adentro de nuestras variables internas. Más abajo, bueno, pues vamos a colocar un override a tu string para que no sea sencillo y fácil el poder mostrar la información que tenemos. Desde luego, nosotros podemos asignar otros métodos propios de empleado. Recuerden que este es un ejemplo sencillo, pero por ejemplo podemos ver qué más cosas hace un empleado, qué más está dentro de la responsabilidad de un empleado. Bueno, pues podría ser asignar horario. Podemos tener proyecto actual para saber cuál es el proyecto en el cual está trabajando ese empleado y cosas por el estilo. Sin embargo, recuerden que ahorita no estamos aplicando el principio. Vamos a suponer que adentro de nuestra clase empleado estamos haciendo lo siguiente. Estamos colocando un método que es el método calcular impuesto y el método pagar impuesto. ¿Por qué? Porque quizá adentro de nuestro análisis nosotros pensamos, bueno, pues el empleado tiene que pagar sus impuestos y hay que calcular ese impuesto que se debe de pagar. Entonces, ¿por qué no lo metemos adentro de la clase empleado? Entonces tenemos nuestro método de calcular impuesto que simplemente nos va a regresar sueldo por 0.35 y pagar impuesto. Bueno, pues aquí invocamos al método de calcular impuesto y mostramos un mensaje de se pagó tanto en impuestos por parte de tal. Ahí está, no son métodos complicados. Muy bien, ¿cuál es la problemática que tenemos acá? Que estamos pues teniendo problemas porque no estamos aplicando ese principio. Ustedes van a pensar, bueno, no hay ningún inconveniente, esto compilaría, ejecutaría, estaría todo bien. Pero desde la perspectiva del diseño orientado a objetos sí tenemos un problema y tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque esta clase empleado está teniendo dos responsabilidades. Está llevando a cabo todo lo propio de empleado, más está llevando a cabo lo propio del pago de impuestos. Entonces, estamos teniendo dos razones para cambiar la clase. Una razón sería que cambiaran las políticas de cómo trabajamos con los empleados y otra razón que no tiene absolutamente nada que ver con el empleado, mucho ojo, no tiene que ver con la clase,
¿cuál sería? Que cambiara la forma como se pagan los impuestos o cómo se calculan los impuestos. Si del exterior por una nueva ley me cambia la forma como yo calculo el impuesto, entonces tengo que cambiar al empleado. Entonces, empleado ya tiene dos razones para cambiar: lo suyo propio como empleado y algo que no tiene que ver con él directamente como empleado, que es la decisión de cómo se calcula el impuesto. Entonces, esta clase está teniendo dos responsabilidades y estamos teniendo ese problema. Y obviamente para que esto se mejore, pues tenemos que hacer un refactor, tenemos que modificar este código de tal manera que nosotros podamos colocar el principio de responsabilidad única y entonces nuestro software ya no tenga problema. ¿Sí? ¿Sí ven todos la problemática? Si del exterior hay un cambio en las políticas de los impuestos, tiene que cambiar el código de empleado, siendo que no tenemos una conexión directa. Los impuestos no son responsabilidad de la clase como tal. Tendríamos que tener una clase especializada en el cálculo de impuestos. Muy bien, pues si lo desean podemos colocar también código en main, pues simplemente para probarlo. Estamos creando nuestro empleado, luego mostramos la información e invocamos el pagar impuesto. Y como les decía, desde la perspectiva del código, de la sintaxis, incluso de la lógica, pues está correcto esto. Voy a ejecutarlo. No tenemos realmente ningún problema, no tenemos ningún error, pero desde la perspectiva del diseño orientado a objetos, pues sí estamos teniendo ese error horrible, que es que nuestra clase empleado tiene dos razones para cambiar. Cambia cuando hay un cambio como tal dentro de las políticas de empleado y hay otro cambio cuando nosotros tengamos también modificaciones en las políticas de impuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que identificar qué es lo que no pertenece a la responsabilidad de empleado y sacarlo, de tal manera que nosotros hagamos que empleado solamente sea responsable de lo suyo y alguien más, una clase nueva, es la que se haga responsable de la parte de impuestos. Muy bien, amigos, pues la parte del refactor de este código lo vamos a ver en la siguiente lección. En la siguiente lección nosotros vamos a modificar este programa, vamos a aplicar nuestro principio y vamos a mejorar entonces el código que nosotros tenemos acá. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.